y si el dolor más intenso que has atravesado no fue un castigo, sino una consagración, y si cada lágrima derramada en la oscuridad fue, en realidad, el precio de entrada a una versión de ti mismo que nunca habrías conocido de otro modo. Existe una frontera invisible entre sufrir y trascender, y solo quienes la cruzan descubren que el infierno personal puede transformarse en el templo donde el alma renace. No todos los que sangran evolucionan, pero todos los que evolucionan sangran primero. La humanidad ha construido civilizaciones enteras sobre la premisa del sufrimiento redentor, desde las pruebas iniciáticas de las culturas antiguas hasta los rituales de paso, que marcaban la transición de la adolescencia a la madurez. Siempre se ha entendido que ciertas transformaciones exigen un precio. Los griegos hablaban del concepto de pateimatos, aprender a través del sufrimiento, una sabiduría que no se adquiere en libros ni discursos, sino en la carne viva de la experiencia. Los alquimistas medievales describían la nigredo, la fase de putrefacción y oscuridad total, que precedía a la transmutación del plomo en oro, conscientes de que toda elevación espiritual requiere primero una muerte simbólica, pero la modernidad ha perdido esta comprensión. Hoy, se persigue la felicidad como un derecho inmediato, se evita el dolor como si fuera un error del sistema, y se medica cada sombra antes de permitirle revelar lo que oculta. Se ha olvidado que algunas heridas no están diseñadas para cerrarse rápido, sino para abrir portales. La primera señal de que has superado la prueba más dolorosa de tu alma es la ausencia de amargura. No se trata de haber olvidado lo que ocurrió, ni de haber perdonado con ligereza lo imperdonable. Es algo más profundo y desconcertante: la capacidad de sostener la memoria del dolor, sin que ésta envene el presente. Quienes atraviesan el fuego y emergen, sin convertirse en ceniza, desarrollan una extraña serenidad frente a lo que fue. No niegan la herida, no la romanticizan, no la exhiben como medalla, simplemente la integran. La psicología contemporánea llama a esto crecimiento postraumático, pero el término apenas roza la superficie de lo que ocurre en el interior de un ser humano, cuando decide no permitir que lo peor que le sucedió defina lo mejor que puede ser. La amargura es la forma en que el ego se aferra al pasado para justificar su parálisis. Su ausencia indica que algo en ti murió, y no fue tu espíritu, sino tu necesidad de seguir siendo víctima. La segunda señal es la relación transformada con la soledad. Antes de la prueba, la soledad se experimenta como abandono, como evidencia de que algo está mal, como un vacío que urge llenar con cualquier cosa: ruido, personas, pantallas, adicciones suaves que mantengan a raya el silencio. Después de la prueba, la soledad se convierte en santuario, no porque se haya vuelto fácil o placentera siempre, sino porque se ha comprendido su función. En las tradiciones contemplativas de Oriente y Occidente, desde los monjes del desierto hasta los ascetas del Himalaya, la soledad nunca fue un castigo, sino un laboratorio. Es en la ausencia de reflejos externos donde el alma deja de actuar y comienza a ser. Quienes han atravesado el abismo saben que hay una diferencia abismal entre estar solo y sentirse solo. La primera es una condición, la segunda es una interpretación, y cuando la interpretación cambia, la soledad se revela como el espacio donde uno finalmente se encuentra consigo mismo, sin máscaras, sin guiones, sin la obligación de ser quien otros necesitan que sea. Es allí, en ese silencio feroz, donde se descubre si realmente has sobrevivido, o si solo estás fingiendo para el público. La tercera señal es la muerte de la necesidad de aprobación. Esto no significa arrogancia ni indiferencia cínica hacia los demás. Significa que la fuente de validación se ha trasladado del exterior al interior, y ese traslado no es conceptual sino visceral. Durante siglos, la filosofía estoica advirtió sobre la esclavitud que implica depender de la opinión ajena. Epicteto enseñaba que solo es libre quien no teme el juicio de los demás, porque comprende que lo único bajo su control es su propio carácter. Pero esto solo se aprende verdaderamente cuando has estado tan quebrado que las miradas de los otros ya no te alcanzan, cuando has tocado fondo en un lugar tan privado que nadie puede acompañarte, y has tenido que decidir por ti mismo si valías la pena sin testigos que aplaudieran tu decisión. Los sobrevivientes de las pruebas más dolorosas desarrollan una indiferencia selectiva, no hacia el amor o la conexión humana, sino hacia la tiranía de las expectativas ajenas. Dejan de vivir como si estuvieran en un juicio permanente, y esa liberación es tan radical que a menudo desconcierta a quienes los rodean, acostumbrados a manipular a través de la culpa o la vergüenza. La cuarta señal es la compasión despojada de ingenuidad. Quienes no han sufrido profundamente suelen ejercer dos formas de compasión defectuosa: la condescendiente,
que mira al otro desde arriba con lástima, o la codependiente, que se sacrifica hasta anularse. Ambas nacen de la ignorancia, pero quien ha estado en el infierno, reconoce el olor del fuego en los demás, sin necesidad de explicaciones. Esta compasión es adulta, porque no pretende rescatar ni redimir a nadie. Entiende que cada quien debe caminar su propio desierto. Carl Jung afirmaba que solo quien ha integrado su sombra puede sostener la de los demás sin proyectar ni huir. La prueba dolorosa te enseña que no puedes salvar a nadie, y paradójicamente, esa comprensión te vuelve más útil. Ya no ofreces soluciones baratas, ni optimismo tóxico, ofreces presencia, ofreces la dignidad de no minimizar el dolor ajeno, porque conoces el peso del tuyo, y esa forma de acompañamiento, silenciosa y respetuosa, es infinitamente más valiosa que 1000 consejos bien intencionados. La quinta señal es la capacidad de sostener la paradoja. La mente no entrenada exige coherencia absoluta, o esto o aquello, blanco o negro, víctima o culpable, pero la vida real, especialmente después de atravesar el caos, se revela como un tejido de contradicciones simultáneas. Puedes amar a alguien y necesitar alejarte. Puedes estar agradecido por la lección y maldecir el método. Puedes reconocer que algo te destruyó y también que te reconstruyó en alguien mejor. Los místicos de todas las tradiciones hablan de la coincidentia oppositorum, la unión de los opuestos, como el signo de la madurez espiritual. Nicolás de Cusa, en el siglo XV, desdeñaba que Dios solo puede ser comprendido cuando la razón acepta la contradicción. No es teología abstracta, es psicología profunda. Quienes superan la gran prueba aprenden a vivir en el territorio ambiguo donde la certeza es un lujo que ya no necesitan. No les interesa tener razón, les interesa ser honestos, y la honestidad rara vez es simple. La sexta señal es la redefinición del éxito. Antes de la crisis, el éxito se mide en parámetros externos: logros, reconocimiento, acumulación, estatus. La cultura contemporánea ha industrializado esta ilusión hasta convertirla en religión secular. Pero cuando has perdido lo que creías esencial y descubriste que seguías respirando, algo se rompe en el sistema de valores. Los sobrevivientes de pruebas profundas comienzan a valorar cosas que antes eran invisibles: la capacidad de dormir en paz, la libertad de decir la verdad, la posibilidad de crear sin expectativas, el privilegio de no odiar. Viktor Frankl, quien sobrevivió a los campos de concentración nazis, escribió que al hombre se le puede arrebatar todo excepto una cosa: la libertad de elegir su actitud ante cualquier circunstancia. Esa libertad es el nuevo éxito. No se cuenta en dinero ni en likes, se cuenta en dignidad preservada, en coherencia interna, en la capacidad de mirarte al espejo sin desprecio. Y cuando ese es tu baremo, el mundo puede llamarte fracasado, mientras tú sabes que has ganado la única guerra que importa. La séptima señal, quizás la más perturbadora y hermosa, es la extraña gratitud que emerge sin pedirle permiso a la lógica. No es la gratitud superficial de los memes motivacionales que piden agradecer por todo sin discriminación. Es algo más oscuro y complejo. Es el reconocimiento de que la peor experiencia de tu vida también fue la más necesaria, no porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque sin él seguirías dormido. La filósofa Simone Weil escribió que la desgracia es el martillo que rompe la cáscara del ego para que el alma pueda emerger. Y aunque nadie en su sano juicio elegiría el martillo, quienes han sido golpeados y han sobrevivido a menudo confiesan, en voz baja y con cierta vergüenza, que no cambiarían lo que ocurrió, no porque lo disfrutaran, sino porque sin ello no serían quienes son ahora. Y quienes son ahora, con todas sus cicatrices y fracturas mal soldadas, les parece una versión infinitamente más real que la que existía antes. Esta gratitud no se predica ni se impone, se descubre, generalmente años después, como un regalo amargo que finalmente revela su dulzura oculta. Hay personas que atraviesan el dolor y salen disminuidas, fragmentadas, atrapadas en un loop infinito de resentimiento y victimización. Y hay personas que atraviesan el mismo dolor y emergen expandidas, integradas, portadoras de una luz que solo puede encenderse en la oscuridad más profunda. La diferencia no radica en la intensidad del sufrimiento, sino en la decisión de qué hacer con él. Alquimia o envenenamiento, tumba o semilla. Nadie puede decirte cuándo has superado la prueba, porque no hay diploma ni ceremonia. Solo sabes que algo cambió cuando dejas de preguntarte si sobrevivirás, y comienzas a preguntarte para qué sobreviviste. Y en ese giro microscópico de la pregunta, todo el universo se reordena. El dolor ya no es el villano de tu historia, es el maestro brutal que nunca pediste,
pero que al final te enseñó la única lección que tu alma vino a aprender, que puedes romperte completamente, y aún así elegir volver a armarte, no como eras, sino como siempre debiste ser. La transformación auténtica no anuncia su llegada con fanfarrias, ni revelaciones cinematográficas, ocurre en lo microscópico, en el detalle que pasa desapercibido, hasta que un día te descubres reaccionando, de manera completamente distinta ante una situación que antes te hubiera devastado. Es en ese instante, casi trivial, cuando comprendes que algo fundamental se ha reescrito en tu código interno. La persona que solía colapsar ante la crítica, ahora la escucha sin que su columna vertebral tiemble. El que evitaba los espejos por miedo a encontrarse con su propia mirada ahora, sostiene esa mirada con una mezcla de ternura y firmeza, que antes le resultaba imposible. Estos son los verdaderos indicadores de que la prueba ha sido superada, no los grandes gestos heroicos que la cultura popular celebra, sino las pequeñas victorias diarias que nadie más nota porque ocurren en el teatro privado de tu conciencia. Existe una diferencia radical entre recuperarse y transformarse. La recuperación implica volver a un estado anterior, restaurar lo que se dañó, reparar lo que se rompió. Es un proceso legítimo y necesario, pero limitado. La transformación, en cambio, es irreversible. No puedes regresar a quien eras porque esa persona ya no existe, y lo que emerge de las cenizas no es una versión mejorada del yo previo, sino un yo completamente nuevo, que porta en su estructura misma la memoria del fuego. Los psicólogos clínicos han documentado este fenómeno en sobrevivientes de eventos traumáticos extremos. Algunos logran estabilizarse y continuar funcionando, pero un porcentaje más pequeño experimenta lo que se ha denominado transformación radical de identidad. No es que hayan sanado la herida y seguido adelante, es que la herida se convirtió en un portal hacia una dimensión de existencia que antes les era inaccesible. Y una vez que cruzas ese portal, el paisaje entero de tu vida se ve diferente, no porque hayas cambiado de opinión, sino porque has cambiado de ojos. La cultura terapéutica contemporánea ha domesticado peligrosamente el concepto de trauma, convirtiéndolo en una etiqueta que se porta como identidad permanente. Hay toda una industria construida alrededor de mantener a las personas en estado perpetuo de procesamiento, donde el trauma se convierte en la narrativa central de la vida, el filtro a través del cual todo se interpreta. Pero quienes verdaderamente han superado la prueba más dolorosa reconocen que hubo un momento en que tuvieron que soltar incluso su apego al dolor, no porque el dolor no fuera real o válido, sino porque seguir identificándose con él se había convertido en una forma de prisión. Esta es una verdad incómoda, que pocos están dispuestos a pronunciar. A veces nos aferramos al sufrimiento, porque nos da un sentido de identidad, porque explica nuestras limitaciones, porque nos exime de la responsabilidad de intentar algo nuevo, y romper con esa adicción al dolor propio es, paradójicamente, más difícil que sobrevivir al evento original que lo causó. Nietzsche escribió que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, pero lo que no especificó es que a menudo el porqué solo se revela después del cómo más brutal. Antes de la crisis, la mayoría de las personas vive con propósitos heredados o adoptados, las expectativas familiares, los mandatos culturales, las fantasías románticas sobre lo que debería ser una vida exitosa. Estas estructuras de sentido son frágiles, porque no fueron forjadas en el fuego de la experiencia personal, sino importadas del exterior. Cuando la vida te destroza, todas esas narrativas prestadas se desmoronan, y te quedas en un vacío existencial aterrador, donde nada significa lo que solía significar. Es en ese vacío, precisamente, donde nace el propósito auténtico. No lo encuentras preguntándote qué quieres hacer con tu vida, sino observando qué fue lo único que no pudieron quitarte cuando te quitaron todo lo demás. Ese residuo indestructible, esa chispa que persistió incluso en la noche más oscura, es tu verdadero norte, y una vez que lo identificas, todo lo demás se reorganiza alrededor de él con una claridad que resulta casi violenta en su simplicidad. Hay una soledad específica, que solo conocen quienes han sido transformados por el dolor. Es la soledad de ver el mundo con ojos que los demás no comparten. Tus amigos siguen preocupándose por cosas que a ti te parecen ahora triviales. Tu familia continúa operando con valores que ya no resuenan en ti. Las conversaciones sociales te suenan huecas, porque han perdido la urgencia que antes les atribuías. No es superioridad moral, es desincronización. Has cambiado de frecuencia, y el mundo alrededor continúa transmitiendo en la anterior. Los antropólogos que estudian rituales iniciáticos en sociedades tradicionales han documentado este fenómeno. El iniciado regresa a la tribu marcado por la experiencia,
y aunque físicamente está presente, una parte de él permanece para siempre en el umbral, en ese espacio liminal entre lo que fue y lo que será. La modernidad no tiene rituales colectivos que honren esta transformación. No hay ceremonias que reconozcan públicamente que alguien ha muerto y renacido. Entonces, caminas entre los vivos como alguien que conoce secretos que no puede compartir, no porque sean místicos o esotéricos, sino porque simplemente no hay lenguaje común para transmitir lo que sabes. La prueba más dolorosa del alma tiene una característica que la distingue de cualquier otro tipo de sufrimiento. Te enfrenta directamente con tu propia capacidad de traicionarte. No se trata solo de lo que el mundo te hizo, sino de lo que tú te hiciste a ti mismo en respuesta, las concesiones que aceptaste, los límites que permitiste que cruzaran, las verdades que callaste por miedo, las versiones falsas de ti que interpretaste, para mantener la paz o el amor o la seguridad. El dolor externo duele, pero es el dolor de reconocer tu propia complicidad en tu sufrimiento, lo que realmente te parte en dos, y es precisamente esa confrontación brutal con tu sombra, con tu cobardía, con tu capacidad de autoengaño, la que genera la transformación más profunda, porque una vez que has visto de lo que eres capaz en tu peor versión, ya no puedes pretender inocencia, ya no puedes culpar exclusivamente a las circunstancias, o a otras personas, tienes que asumir tu parte, y esa asunción es el nacimiento de la verdadera responsabilidad, no como carga moral sino como poder recuperado. Jung sostenía que la individuación, el proceso de convertirse en quien realmente eres, requiere necesariamente atravesar lo que él llamaba la noche oscura del alma. No es una metáfora poética, es una descripción precisa de un estado psicológico, donde todas las estructuras de significado colapsan, y te quedas suspendido en un vacío, donde ni siquiera puedes confiar en tu propia mente. Es el momento en que tus mecanismos de defensa más sofisticados fallan, cuando tus estrategias de supervivencia dejan de funcionar, cuando no puedes pensar o racionalizar tu salida del abismo, solo puedes sentir, y lo que sientes es tan abrumador que la tentación de anestesiarse, de huir, de terminar con todo, se vuelve casi irresistible. Quienes han estado ahí y han elegido quedarse, no por valentía sino por una obstinación inexplicable, emergen con algo que no se puede enseñar ni transmitir, la certeza experiencial de que puedes sobrevivir a tu propia mente, que puedes estar completamente destrozado, y aún así seguir respirando, y esa certeza, por oscura que sea su procedencia, se convierte en una forma de invencibilidad, que no tiene nada que ver con la fortaleza física o el éxito mundano, sino con la capacidad de no abandonarte a ti mismo cuando todo lo demás se desmorona. El perdón, cuando finalmente llega para quienes han superado la prueba, no se parece en nada a lo que predican las tradiciones sentimentales. No es un acto de generosidad magnífica, ni un gesto de superioridad moral. Es, más bien, un cansancio profundo de cargar con el peso del rencor, una renuncia pragmática a seguir permitiendo que el pasado colonice el presente. Perdonar no significa declarar que lo que ocurrió estuvo bien, o que no importa. Significa reconocer que aferrarse a la narrativa de agravio te está costando más de lo que te está protegiendo. Los estudios neurocientíficos han demostrado que mantener estados emocionales de resentimiento y odio activa constantemente el sistema de estrés del cuerpo, generando inflamación crónica y deterioro cognitivo. El cuerpo, en su sabiduría brutal, eventualmente exige que sueltes, o que pagues el precio en salud. Quienes llegan al perdón genuino, lo hacen no por virtud, sino por supervivencia, porque comprenden que seguir en guerra con el pasado es una forma de suicidio lento, y el perdón más difícil, invariablemente, no es el que se otorga a otros, sino el que se debe ofrecer a uno mismo por todo lo que no pudo evitar, por todo lo que no supo defender, por todo lo que dejó pasar. Las señales de que has superado la prueba más dolorosa de tu alma no vienen acompañadas de celebración ni de alivio permanente, vienen con una extraña sobriedad, una claridad desapasionada sobre la naturaleza de la existencia. Comprendes que el dolor no es excepcional, sino constitutivo de la condición humana, que la pérdida no es un accidente sino una característica del amor, que la impermanencia no es una maldición sino la estructura misma de la realidad, y paradójicamente, esa comprensión no te vuelve cínico ni pesimista, te vuelve libre, libre de la fantasía de que existe una vida sin sufrimiento esperándote si tan solo encuentras la fórmula correcta, libre de la tiranía de la felicidad como objetivo permanente, libre para habitar tu vida tal como es, con toda su belleza fracturada y su caos significativo, sin necesidad de que sea distinta para poder aceptarla. Esa es la verdadera liberación, no la ausencia de dolor, sino la ausencia de resistencia al dolor cuando llega.
y la ausencia de apego a la felicidad cuando se va. Quizás la señal más silenciosa y devastadora de todas es el cambio en tu relación con el tiempo. Antes de la prueba, el tiempo se experimenta como un recurso infinito, que se desperdicia con facilidad, se posponen conversaciones importantes, se aplazan sueños, se tolera lo intolerable porque siempre habrá mañana. Después de la prueba, el tiempo adquiere una densidad nueva, no porque te vuelvas obsesivo con la mortalidad, sino porque has experimentado visceralmente que las cosas terminan, que las personas desaparecen, que las oportunidades se cierran, y esa conciencia no genera pánico, sino presencia. Dejas de vivir en piloto automático. Cada gesto se vuelve más deliberado, cada elección porta más peso. No es que vivas con urgencia desesperada, es que vives con intención, y la intención es el antídoto contra el arrepentimiento, porque aun cuando las cosas salgan mal, sabes que estabas presente, que elegiste conscientemente, que no dejaste que la vida te pasara mientras esperabas que comenzara. Existe un tipo de fortaleza, que solo se forja en la derrota total. No es la fortaleza del guerrero que nunca ha perdido, sino la del que ha perdido todo, y ha tenido que decidir si se levanta o se queda en el suelo, y esa decisión, que nadie más puede tomar por ti, que ocurre en el silencio más absoluto de tu ser, es el momento definitorio de una vida, porque levantarse después de haber caído tan bajo que tocaste el fondo de tu propia capacidad de sufrimiento, no es un acto de optimismo ni de fe en que todo mejorará, es un acto de rebeldía pura contra la lógica del rendimiento, un desafío absurdo a la gravedad emocional que te quiere enterrado, y en esa rebeldía sin testigos, sin aplausos, sin garantías, nace una dignidad que nadie puede otorgarte ni quitarte, porque la forjaste tú mismo en el horno de tu peor momento. Los que han superado la prueba más dolorosa de su alma, caminan entre nosotros sin anunciarse, no llevan insignias ni cuentan sus batallas, pero hay algo en su mirada, una profundidad particular, una serenidad que no es pasiva sino activa, como un océano en calma, que sabes contiene abismos. Reconocen a otros sobrevivientes, sin necesidad de palabras, porque el sufrimiento profundo deja una marca invisible, pero indeleble, que solo quien la porta puede identificar, y en esos encuentros silenciosos, en esas miradas que se sostienen un segundo más de lo normal, se transmite algo que no se puede nombrar, pero que ambos comprenden, que estuvieron en el infierno, y eligieron regresar, no porque el infierno no fuera real, sino porque descubrieron que ni siquiera el infierno podía destruir lo esencial de lo que son. La vida después de la prueba no es más fácil, de hecho, en algunos sentidos es más difícil, que ya no puedes escudarte en la ignorancia, ni en la negación. Sabes demasiado sobre la fragilidad de todo lo que amas, sobre la proximidad constante del caos, sobre la delgada línea que separa la cotidianidad de la catástrofe, pero también sabes algo que los inocentes no saben, que puedes sobrevivir a lo peor, y ese conocimiento, aunque nacido del dolor, es una forma de poder que ninguna circunstancia externa puede conferir. Es el poder de quien ha sido partido en dos, y ha aprendido a vivir con la fractura, sin necesidad de ocultarla, sin vergüenza por las grietas, consciente de que es precisamente por esas grietas por donde entra la luz. Pero hay una verdad que nadie quiere pronunciar en voz alta, una verdad que desmantela la industria completa del bienestar y la autoayuda. La mayoría de las personas no quiere realmente superar su dolor, quieren gestionarlo, domesticarlo, convertirlo en contenido digerible para redes sociales, en narrativa que genera compasión y atención, en excusa perpetua para no arriesgarse a vivir plenamente, porque superar el dolor de verdad implica renunciar al protagonismo que otorga la herida, implica soltar la identidad de sobreviviente que se ha vuelto más cómoda que la incertidumbre de reinventarse. La cultura terapéutica moderna ha creado una generación de personas profesionalmente traumatizadas, expertas en diagnosticarse, fluidas en el lenguaje de los trastornos, pero paralizadas en el acto más radical de todos, dejar de ser víctimas de su propia historia. Y esta afirmación no niega el dolor real, ni minimiza el sufrimiento genuino, pero señala algo más incómodo que en algún punto, el dolor deja de ser algo que te ocurrió, y se convierte en algo que eliges sostener. La diferencia entre quienes superan la prueba, y quienes se instalan en ella permanentemente, no radica en la intensidad del trauma, ni en los recursos disponibles, radica en una decisión visceral, casi violenta, de no permitir que el peor momento de tu vida se convierta en el momento definitorio de tu existencia. Es la negativa brutal a que tu biografía completa se reduzca a un antes y un después de la herida, pero esta decisión es tan poco romántica, tan desprovista de la épica que venden los libros de autoayuda,
que pocos están dispuestos a reconocerla. No hay iluminación súbita, no hay momento de gracia donde todo cobra sentido, hay simplemente un día en que te levantas y decides que estás harto de tu propia narrativa de sufrimiento, harto de recitar la misma historia de dolor, harto de usar tu trauma como moneda de cambio en cada interacción humana. Y ese hartazgo, ese cansancio profundo de ti mismo, es paradójicamente el comienzo de la liberación real. Las redes sociales han democratizado el sufrimiento hasta convertirlo en performance. Cada crisis existencial se documenta, cada colapso emocional se comparte, cada proceso terapéutico se transmite en tiempo real, como si la validación externa fuera un componente necesario de la sanación. Pero quienes han atravesado verdaderamente el abismo, saben que la transformación real ocurre en silencio, en la privacidad absoluta de tu confrontación contigo mismo, lejos de los comentarios compasivos y los corazones digitales. Saben que hay algo profundamente obsceno en convertir tu dolor más íntimo en contenido consumible, en reducir la complejidad devastadora de tu experiencia a un post de Instagram, con tipografía estética y frase motivacional. La verdadera superación es intransferible, incomunicable, resistente a toda narrativa pulida, es sucia, contradictoria, llena de recaídas que nadie fotografía porque no encajan en el arco narrativo de la redención que el público espera consumir. Existe una complicidad silenciosa entre el sufriente profesional y quienes lo rodean, la familia, que ha aprendido a caminar sobre cáscaras de huevo, que ha reorganizado toda su dinámica alrededor de la fragilidad del herido, los amigos que ya no te confrontan porque temen tu colapso, que han aceptado tus límites cada vez más estrechos como inmutables, la pareja que se ha convertido en cuidador, que ha renunciado a sus propias necesidades para sostener las tuyas, y en algún punto, esta red de acomodación mutua se convierte en una prisión para todos, porque el sufriente obtiene la atención y la consideración que anhela, y los demás obtienen el propósito y la importancia que confiere ser indispensables para alguien roto. Es un pacto no verbalizado, donde todos colaboran para que nada cambie realmente, porque el cambio amenazaría el equilibrio precario que han construido juntos, y romper ese pacto, decidir que ya no serás el herido permanente de tu propio círculo, es un acto de traición que pocos están dispuestos a cometer. La psicología pop ha vendido la idea de que procesar el trauma es un acto de valentía, y lo es, pero nadie habla del momento en que procesar se convierte en evitar, cuando las sesiones interminables de terapia se transforman en un circuito cerrado donde se revisa el mismo material sin nunca llegar al punto de soltarlo, cuando el análisis exhaustivo de cada herida se convierte en una forma sofisticada de no vivir, porque vivir implica riesgo, y quien ha sido profundamente herido desarrolla una alergia al riesgo que se disfraza de autoprotección sabia. No volveré a confiar así, dicen, no volveré a exponerme de esa manera, no volveré a ser tan vulnerable, y es comprensible, pero también es una forma de muerte anticipada, porque una vida sin riesgo emocional no es una vida protegida, es una vida amputada, y la verdadera señal de que has superado la prueba no es que hayas aprendido a protegerte mejor, sino que hayas recuperado la capacidad de volver a arriesgarte sabiendo perfectamente que podrías volver a romperte. Hay una pregunta que nadie formula, porque es demasiado perturbadora. ¿Y si necesitabas ese dolor exactamente como ocurrió? No en el sentido místico de que el universo tiene un plan, sino en el sentido brutalmente pragmático, de que eras tan inconsciente, tan dormido, tan atrapado en una versión falsa de ti mismo, que solo un cataclismo podía despertarte. La gente que vive en piloto automático, repitiendo patrones heredados, cumpliendo expectativas ajenas, anestesiándose con distracciones infinitas, no se detiene voluntariamente a cuestionar su existencia. Se necesita una crisis devastadora para que la pregunta fundamental emerja: ¿esta vida que estoy viviendo es realmente mía? Y si la respuesta es no, si descubres que has estado interpretando un papel escrito por otros durante décadas, entonces el dolor que te obligó a detenerte no fue tu enemigo sino tu único aliado honesto. Esto no romantiza el sufrimiento ni sugiere que debemos buscarlo, pero reconoce que a veces el dolor es el único lenguaje que el alma tiene para comunicar que algo está fundamentalmente mal. Los sobrevivientes auténticos desarrollan una cualidad que aterroriza a quienes prefieren las narrativas simples: la capacidad de sostener verdades contradictorias sin colapsar en la incoherencia. Pueden decir simultáneamente que lo que vivieron fue atroz, y que no cambiarían haber pasado por ello. Pueden reconocer que fueron victimizados, y que tienen total responsabilidad sobre su recuperación. Pueden amar a quien les hizo daño, y mantener límites inflexibles con esa persona. Esta ambigüedad moral
esta negativa a simplificar la experiencia en buenos y malos, en correcto e incorrecto, es insoportable para una cultura adicta a la claridad binaria. Queremos héroes y villanos. Queremos narrativas donde la justicia triunfa y los culpables pagan. Pero la vida real es infinitamente más compleja y menos satisfactoria. A veces quien te hirió también te amaba. A veces tu peor enemigo fuiste tú mismo. A veces el dolor fue absurdo, sin lección ni propósito, y aprender a vivir con esa ambigüedad sin necesidad de resolverla. Es una forma de madurez que esta era psicologizada, obsesionada con el cierre y la narrativa coherente, simplemente no puede tolerar. La verdad más devastadora sobre superar la prueba más dolorosa del alma es esta: te volverás insoportable para muchas personas, no porque te vuelvas arrogante o distante, sino porque tu mera existencia desafía el acuerdo colectivo de mediocridad cómoda que sostiene la mayoría de las vidas. Cuando alguien realmente se transforma, no predica ni evangeliza, simplemente vive de manera diferente, y esa diferencia es un espejo brutal para quienes han elegido permanecer dormidos. Tu negativa a quejarte constantemente incomoda a quienes han hecho del lamento su modo de conexión. Tu paz con la soledad amenaza a quienes usan las relaciones tóxicas para evitarse a sí mismos. Tu honestidad sin concesiones irrita a quienes han construido imperios de mentiras socialmente aceptables. No necesitas decir nada. Tu sola presencia se convierte en una acusación silenciosa contra la cobardía normalizada, y la mayoría preferirá etiquetarte como cambiado, como endurecido, como distante, antes que reconocer que simplemente despertaste, y ellos prefieren seguir durmiendo. Quizás la señal más polémica y menos discutida de que has superado la prueba es la desaparición del resentimiento hacia quienes no estuvieron, los amigos que desaparecieron cuando más los necesitabas, la familia que no supo cómo acompañarte, la pareja que se fue porque tu oscuridad era demasiado para ella. La cultura del victimismo te invita a catalogarlos como traidores, a construir narrativas de abandono, a usar su ausencia como evidencia de tu soledad heroica. Pero quienes realmente han atravesado el infierno comprenden algo más incómodo: que nadie tiene la obligación de descender a tu abismo contigo, que cada quien tiene su propia capacidad limitada, sus propias batallas, sus propios miedos que los inhabilitan para sostener los tuyos, que el amor, por real que sea, no siempre viene equipado con las herramientas para manejar ciertas intensidades de dolor, y que esperar que otros te salven es la forma más efectiva de permanecer eternamente sin salvar. Esta comprensión no elimina el dolor del abandono, pero lo recontextualiza. Ya no es una traición personal, sino un límite humano, y aprender a no personalizar los límites ajenos es quizás el acto de madurez más radical en una cultura que te entrena para tomar todo como ofensa dirigida. La superación auténtica tiene un precio que nadie menciona en los testimonios motivacionales: la pérdida de la inocencia emocional. Una vez que has visto de lo que es capaz la vida, de lo arbitrario que puede ser el sufrimiento, de lo frágil que es todo lo que amas, no puedes volver a la despreocupación, no puedes volver a creer en finales felices garantizados, no puedes volver a confiar ciegamente en que el esfuerzo genera resultados, o que la bondad se recompensa. Esa pérdida es irreversible, y aunque ganas sabiduría, pierdes ligereza, ganas profundidad, pero pierdes la capacidad de disfrutar superficialmente, ganas claridad, pero pierdes la comodidad de la negación, y nadie te pregunta si estás dispuesto a hacer ese intercambio antes de que la vida te lo imponga. Simplemente sucede, y después tienes que decidir si maldices la lucidez o la honras, viviendo de acuerdo a lo que ahora sabes, y no puedes desaprender. Al final, la prueba más dolorosa del alma no te pregunta si quieres crecer, te rompe, hasta que no tienes más opción que rearmarte diferente o quedarte roto, y ambas son decisiones válidas, aunque solo una de ellas te permite seguir llamándote vivo. Hay un silencio particular que habita en quienes han regresado del abismo, un silencio que no es ausencia de palabras, sino presencia de algo más grande que el lenguaje. Es el silencio de quien ha comprendido que ciertas experiencias no pueden traducirse, que la distancia entre lo vivido y lo narrado es tan vasta que intentar cruzarla con palabras es casi una profanación. Este silencio no es secretismo ni desconexión, es más bien una forma de respeto hacia la magnitud de lo experimentado, porque hay momentos en la vida humana que exigen ser sostenidos en la intimidad absoluta, protegidos de la banalización, que inevitablemente ocurre cuando se exponen a la interpretación ajena. Quienes han atravesado la prueba más dolorosa aprenden a habitar ese silencio sin incomodidad, sin necesidad de llenarlo, sin la urgencia de hacer comprensible lo incomprensible,
Y en ese silencio autoimpuesto, crece una forma de sabiduría que no se puede enseñar, solo encarnar. La temporalidad cambia después de la gran crisis, no solo en el sentido de que el tiempo se vuelve más precioso, sino en algo más sutil y profundo. La relación misma con el pasado, el presente y el futuro se reconfigura. El pasado deja de ser ese lugar al que regresas constantemente en busca de explicaciones o justificaciones. Se convierte en algo más parecido a un paisaje que observas desde la distancia, reconociendo su existencia, pero sin necesidad de habitarlo. El futuro pierde su carácter de promesa o amenaza, de destino que te espera si haces todo correctamente o catástrofe que te aguarda si fallas. Se revela como pura potencialidad, un campo abierto cuya única certeza es la incertidumbre, y el presente, ese momento que antes atravesabas distraído en tu camino hacia algún lugar mejor, se vuelve el único territorio real, no porque hayas leído libros sobre mindfulness o practicado meditación, sino porque has experimentado visceralmente que el presente es lo único que realmente posees, lo único que no pueden arrebatarte ni siquiera en tus peores circunstancias. Existe una forma de soledad filosófica, que emerge después de la transformación profunda. Una soledad que no tiene nada que ver con la ausencia de compañía, es la soledad de quien ha tocado algo tan fundamental en la existencia humana, que sabe que en última instancia, cada conciencia es una isla, puedes tender puentes, puedes crear conexiones hermosas y significativas, pero hay un núcleo irreductible de tu experiencia, que permanecerá siempre inaccesible para otros. Los místicos de todas las tradiciones han hablado de esta soledad ontológica, esta separación constitutiva, que define la condición individual, pero no la describen como tragedia, sino como verdad liberadora, porque cuando aceptas que nadie puede realmente conocerte en tu totalidad, que nadie puede entender completamente lo que sientes, que nadie puede salvarte de ti mismo, entonces paradójicamente te vuelves capaz de conexiones más honestas. Ya no buscas en otros la imposible completud, no esperas que lean tu mente o reparen tus fracturas, los encuentras en su propia isla, reconoces la distancia que los separa, y en ese reconocimiento mutuo de la soledad esencial, nace una forma de intimidad más real que todas las fantasías de fusión que vende el romanticismo popular. La transformación auténtica implica una muerte que nadie ve, no la muerte física, sino la muerte de la persona que eras, con todos sus sueños, sus certezas, sus maneras de estar en el mundo. Y ese duelo es complicado, porque no hay funeral ni reconocimiento colectivo. La gente a tu alrededor espera que sigas siendo quien conocieron, se relacionan contigo desde la memoria de quien fuiste, y cada interacción se convierte en un recordatorio de que has muerto y renacido, pero nadie asistió a tu funeral ni a tu bautismo. Hay una desincronización extraña entre tu realidad interna y la percepción externa que otros mantienen de ti. Te llaman por un nombre que ya no te pertenece del todo. Esperan reacciones que ya no son posibles. Recuerdan anécdotas de alguien que sientes que existió en otra vida, y no puedes explicarles que quien está frente a ellos es simultáneamente el mismo y completamente otro, porque esa paradoja solo puede comprenderse desde dentro. Los filósofos existencialistas hablaban de la náusea, esa sensación de absurdo que emerge cuando las estructuras de significado colapsan y te enfrentas a la contingencia radical de la existencia. Sartre la describía como el vértigo de la libertad absoluta, ese momento en que comprendes que no hay esencia predeterminada, no hay guión que seguir, no hay naturaleza humana que te diga quién debes ser. La prueba más dolorosa del alma te arroja directamente a ese vértigo. Todas las narrativas que te sostenían se revelan como construcciones frágiles. La historia que te contaba sobre quién eras, hacia dónde ibas, qué significaba tu vida, se desmorona, y en ese derrumbe hay terror, sí, pero también una libertad vertiginosa, porque si nada de lo que creías sobre ti mismo era necesariamente cierto, entonces tampoco lo son las limitaciones que aceptaste, las identidades que asumiste, los destinos que consideraste inevitables. Estás de repente radicalmente libre para reinventarte, y esa libertad es tan absoluta que resulta casi insoportable, porque viene sin manual de instrucciones, sin garantías, sin certeza de que elegirás correctamente. Hay un tipo de compasión que solo emerge después del sufrimiento profundo, pero no es la compasión que se exhibe o se declara. Es una compasión silenciosa, que se manifiesta en la capacidad de estar presente sin necesidad de arreglar, sin el impulso de dar consejos, sin la urgencia de hacer que el dolor del otro termine, porque activa el tuyo propio. Quienes han habitado su propio infierno
desarrollan una tolerancia al malestar ajeno que es, paradójicamente, una forma de amor más profunda que todos los intentos de rescate. Pueden sentarse junto a alguien en su oscuridad sin encender luces artificiales, sin minimizar lo que la persona está experimentando con frases hechas sobre que todo pasa, o que hay una razón para todo. Esta compasión no es pasiva, pero tampoco es invasiva. Es testimonial. Es el regalo de no estar solo en el momento en que te sientes más solo, sin que esa presencia venga cargada de expectativas o agendas ocultas de sanación. Y este tipo de acompañamiento es escaso, porque requiere que hayas hecho las paces con tu propia oscuridad, que no tengas miedo de que la del otro te contagie o te arrastre. La pregunta que emerge después de la gran prueba no es ¿por qué me pasó esto?, sino algo más inquietante y generativo. ¿Quién seré ahora que esto pasó? Es un cambio sutil pero fundamental en la orientación existencial. La primera pregunta busca causas, explicaciones, justificaciones, y puede mantenerte atrapado indefinidamente en un análisis que nunca concluye, porque la vida rara vez ofrece respuestas satisfactorias a por qué ocurre el sufrimiento. La segunda pregunta acepta lo ocurrido como dato de la realidad, y se enfoca en la única variable que sigue bajo tu influencia. ¿Cómo responderás? Viktor Frankl, desde su experiencia en los campos de concentración, señalaba que al ser humano se le puede quitar todo excepto la libertad de elegir su actitud, pero esa libertad no es abstracta ni teórica, es concreta y cotidiana, se ejerce en cada momento en que decides si permitirás que lo peor que te ocurrió defina lo mejor que puedes llegar a ser, y esa elección no se hace una vez, y queda resuelta, se hace día tras día, a veces momento a momento, en un acto de voluntad que no tiene nada de épico, pero que acumulativamente construye un yo que el trauma no pudo destruir. Existe una gratitud madura, que no tiene nada que ver con el pensamiento positivo forzado, no es la gratitud performativa, que niega el dolor, o que pretende que todo sufrimiento viene envuelto en lecciones edificantes. Es una gratitud más oscura y compleja, una capacidad de reconocer valor incluso en lo terrible, no porque lo terrible fuera bueno, sino porque lo que emergió de ti para sobrevivirlo merece reconocimiento. Las capacidades que no sabías que tenías, la fortaleza que no creías poseer, la creatividad para encontrar salidas donde parecía no haberlas. Esta gratitud no es hacia el evento traumático, sino hacia algo en ti que demostró ser indestructible. Es gratitud hacia esa chispa obstinada que se negó a extinguirse, incluso cuando hubiera sido más fácil rendirse. Y reconocer esa chispa, honrarla, protegerla ahora que sabes de su existencia, es quizás el compromiso más importante que puedes hacer contigo mismo. La belleza adquiere una intensidad nueva después de haber habitado la oscuridad. No es que antes no pudieras apreciarla, es que ahora la experimentas con una urgencia casi dolorosa. Un atardecer ya no es simplemente hermoso, es un regalo que reconoces como impermanente y por lo tanto precioso. La risa de alguien que amas no es solo agradable, es un recordatorio punzante de todo lo que podrías perder. La música que te conmueve penetra más profundo, porque sabes que hay momentos en los que ni siquiera podías escuchar música, momentos en los que el mundo entero era gris. Los sobrevivientes de grandes crisis a menudo reportan esta hipersensibilidad a la belleza, esta apertura desarmada ante lo sublime que contrasta brutalmente con su capacidad simultánea de soportar lo horrible. Es como si los extremos de la experiencia humana hubieran expandido tu rango emocional en ambas direcciones, haciéndote capaz de sentir tanto el éxtasis como la desesperación con una intensidad que la mayoría nunca experimentará. Hay momentos en que comprendes que la herida nunca sanará completamente, y esa comprensión no es derrota sino aceptación. Algunas fracturas del alma no se reparan, se integran. La cicatriz permanece. A veces duele cuando cambia el clima emocional, a veces se activa sin razón aparente, y aprender a vivir con esa cicatriz sin que te invalide, sin que te defina, es un arte que no se domina sino que se practica diariamente. Es la aceptación radical de tu propia incompletud, de que no volverás a ser la versión intacta de ti mismo, porque esa versión ya no existe, y quizás nunca existió realmente. Fue solo una ilusión de invulnerabilidad, que la vida se encargó de disipar, y en el espacio que deja esa ilusión perdida, puede crecer algo más verdadero, una persona que conoce sus fracturas, que no las oculta ni las celebra, que simplemente las incluye en el mapa de quién es. La paradoja más hermosa y desgarradora de superar la prueba más dolorosa, es que te vuelves simultáneamente más fuerte, y más frágil. Más fuerte, porque has demostrado que puedes sobrevivir a lo que creías que te destruiría. Más frágil, porque ahora sabes íntimamente cuán delgada es la línea entre la estabilidad y el caos, cuán rápido puede derrumbarse todo. Ya no tienes la protección de la ignorancia,
La fantasía de que a ti no te pasará, sabes que puede pasar, que pasó, que podría volver a pasar, y vivir con esa conciencia sin paralizarte, sin construir muros tan altos que también excluyan la vida, es el equilibrio imposible que debes sostener, es aprender a bailar en la cuerda floja entre la prudencia y la apertura, entre protegerte y permitirte ser vulnerable, sabiendo que ambas son necesarias y ninguna es suficiente. Quizás lo más profundo que la prueba dolorosa enseña, es que la vida no es un problema a resolver sino un misterio a experimentar. Esta distinción, que parece abstracta, es devastadoramente práctica. Un problema tiene solución, un misterio tiene profundidad, un problema se cierra cuando encuentras la respuesta correcta. Un misterio se expande cuanto más lo exploras. Durante años viviste tratando de resolver tu vida, de encontrar la fórmula que garantizara seguridad, felicidad, significado, y la crisis demolió todas tus fórmulas. Demostró que no hay garantías, que el control es en gran medida ilusorio, pero en esa demolición se abrió la posibilidad de relacionarte con tu existencia de manera completamente distinta, no como un proyecto que debe optimizarse, sino como una experiencia que debe habitarse, no como un destino que debe alcanzarse, sino como un presente que debe vivirse, y ese cambio de paradigma, de la vida como problema a la vida como misterio, es quizás la mayor transformación de todas. El tiempo después de la gran ruptura se comporta de manera extraña. Los años previos a la crisis, esos años que creías interminables y llenos de importancia, se comprimen en tu memoria, hasta volverse casi irrelevantes. Décadas enteras se reducen a un borrón difuso de rutinas y preocupaciones que ahora parecen absurdamente triviales. Mientras tanto, los meses o incluso semanas de la crisis se expanden, ocupan un espacio desproporcionado en tu geografía interna, cada momento grabado con una claridad que no se desvanece. Es como si tu vida se hubiera dividido en dos categorías, el tiempo dormido y el tiempo despierto, y todo lo que ocurrió antes de despertar, por extenso que fuera cronológicamente, pesa menos que los instantes concentrados de lucidez forzada que te arrancó el sufrimiento. Esta distorsión temporal es desconcertante, porque invalida la narrativa lineal que te contabas sobre tu propia biografía. Ya no puedes decir simplemente que viviste 30 o 40 o 50 años. En realidad, has vivido intensamente solo fragmentos, y el resto fue ensayo, preparación, o más honestamente sonambulismo. Hay una diferencia abismal entre conocer conceptualmente la impermanencia y experimentarla visceralmente. Todas las tradiciones filosóficas y espirituales enseñan que nada dura, que todo cambia, que el apego es fuente de sufrimiento. Es fácil asentir ante estas ideas, incluso creerse sabio por comprenderlas intelectualmente, pero cuando la impermanencia te arranca algo que considerabas permanente, cuando lo que creías inamovible se evapora de la noche a la mañana, cuando la persona que juraba amarte para siempre se va, cuando la salud que dabas por sentada colapsa, cuando el futuro que planificabas meticulosamente se cancela sin previo aviso, entonces la impermanencia deja de ser filosofía y se convierte en realidad física que habita tus huesos, y esa comprensión encarnada cambia todo. Ya no puedes relacionarte con nada desde la ilusión de permanencia. Cada encuentro, cada conversación, cada momento de paz, lleva ahora la firma de su propia transitoriedad. Esto podría ser paralizante, podría convertirse en ansiedad anticipatoria, que te impide disfrutar nada, pero para quienes han integrado la lección, ocurre algo distinto. Se vuelven capaces de estar plenamente presentes precisamente porque saben que nada durará. La impermanencia no arruina el momento, lo intensifica. Los sobrevivientes de la gran prueba desarrollan una relación peculiar con sus emociones. Antes del quiebre, las emociones eran algo que te ocurría, fuerzas externas que te invadían y controlaban. Eras víctima de tu ansiedad, prisionero de tu tristeza, secuestrado por tu ira. Había una identificación total entre tú y lo que sentías, como si la emoción fuera la totalidad de tu identidad en ese momento. Pero cuando has experimentado emociones tan intensas que amenazaron con desintegrarte, cuando has estado en estados de desesperación tan profundos que parecían permanentes y luego pasaron, desarrollas una perspectiva diferente. Las emociones se revelan como weather patterns, como patrones climáticos de la conciencia que vienen y van. Siguen siendo intensas, siguen importando, pero ya no eres idéntico a ellas. Hay un observador en ti que puede notar: estoy experimentando tristeza en lugar de soy triste. Puede reconocer la ansiedad está presente en lugar de estoy ansioso. Esta separación mínima, este espacio microscópico entre el observador y lo observado, es la diferencia entre ser arrasado por tus estados internos y poder navegarlos. No es disociación ni negación,
es presencia consciente ante tu propia experiencia subjetiva. Existe un tipo de humildad que solo nace del fracaso total. No la humildad performativa que se exhibe como virtud, ni la falsa modestia que busca elogios. Es la humildad brutal de quien ha tenido que admitir que no tenía las respuestas que creía tener, que sus estrategias no funcionaron, que su comprensión era insuficiente, que su fortaleza tenía límites que no conocía. Esta humildad es incómoda porque desmantela la imagen que construiste cuidadosamente de ti mismo como alguien capaz, competente, en control. Te obliga a reconocer que en los momentos más importantes de tu vida, no supiste qué hacer, que improvisaste torpemente, que cometiste errores que no puedes deshacer. Pero esta humildad también es liberadora, porque te libera de la tiranía de tener que saberlo todo, de tener que manejarlo todo, de tener que proyectar competencia constante. Te permite decir, no sé, sin que tu identidad se desmorone. Te permite pedir ayuda sin experimentarlo como debilidad. Te permite ser aprendiz permanente en lugar de maestro fraudulento. Y paradójicamente, esta admisión de no saber te hace más sabio que todas las certezas que defendías anteriormente. La culpa es uno de los residuos más persistentes de cualquier crisis profunda, y a menudo, es la más difícil de procesar, porque tiene algo de verdad. Puedes racionalizar que no tuviste toda la culpa, que había circunstancias atenuantes, que no tenías la información o las herramientas necesarias, pero en algún rincón honesto de tu conciencia, sabes que hubo momentos en que pudiste elegir diferente, y no lo hiciste, señales que ignoraste, verdades que no quisiste ver, acciones que postergaste, palabras que debiste decir o callar, y esa culpa genuina, no la impuesta por otros, sino la que emerge de tu propia evaluación moral, no se disuelve con racionalizaciones. Tienes que sentarla en la mesa, mirarla directamente, reconocer tu parte en tu propio sufrimiento. Esto no es masoquismo, ni autoflagelación, es honestidad adulta, y solo después de ese reconocimiento, solo después de dejar de defenderte de tu propia culpa, puedes comenzar el trabajo real del autoperdón, no un perdón barato, que exonera todo, sino un perdón ganado que dice, hice lo mejor que pude con quien era entonces, y aunque no fue suficiente, no me condenaré eternamente por no haber sido mejor de lo que era capaz de ser. Los rituales personales adquieren una importancia nueva, después de la transformación, no rituales religiosos necesariamente, sino esos pequeños actos repetitivos, que anclan tu identidad reconstruida. Puede ser la taza de café, que preparas cada mañana, con una atención casi ceremonial, la caminata que haces por la misma ruta, observando cómo cambia con las estaciones, la libreta, donde escribes antes de dormir, no para publicar ni compartir, sino para procesar lo que el día depositó en ti. Estos rituales no son supersticiones ni hábitos vacíos, son recordatorios tangibles de que sigues aquí, de que hay continuidad a pesar de la ruptura, de que estás construyendo deliberadamente una vida, en lugar de simplemente dejar que ocurra. Los antropólogos han estudiado cómo las culturas tradicionales usan rituales para marcar transiciones y sostener identidad colectiva, pero en la modernidad individualizada, cada persona debe crear sus propios rituales que marquen su transformación personal y la disciplina de sostenerlos, especialmente en días donde parecen no tener sentido. Es una forma de compromiso contigo mismo que nadie más puede ver pero que estructura silenciosamente tu existencia. Hay preguntas que nunca obtendrán respuesta, y aprender a vivir con esas preguntas abiertas es parte de la maduración forzada que impone el trauma. ¿Por qué ocurrió exactamente cuando ocurrió? ¿Qué hubiera pasado si hubieras elegido diferente en ese momento crucial? ¿Había alguna manera de evitarlo? ¿Cuál fue realmente la causa raíz? Puedes especular infinitamente, construir teorías elaboradas, pero la verdad es que muchas cosas en la vida no tienen explicación accesible. El universo no está obligado a proporcionar narrativas satisfactorias que cierren todas las incógnitas, y la mente humana, entrenada para buscar patrones y causas, se rebela contra esta ausencia de clausura. Quiere resolver, entender, encajar todo en una historia coherente, pero algunas historias son inherentemente incompletas. Algunas preguntas son legítimas pero irrespondibles, y la paz no llega cuando finalmente obtienes todas las respuestas. Llega cuando dejas de necesitarlas, cuando puedes sostener la ambigüedad sin que te desestabilice, cuando puedes decir no sé por qué pasó, pero pasó. ¿Y ahora qué? Sin sentir que estás traicionando tu necesidad de comprensión. La relación con el cuerpo se transforma de maneras que pocas veces se discuten. Durante la crisis, el cuerpo a menudo se convierte en enemigo o en traidor, te falla cuando más lo necesitas. Manifiesta el dolor emocional en síntomas físicos incomprensibles,
se colapsa bajo el peso de lo que estás procesando. Hay una disociación que puede ocurrir, donde habitas tu mente mientras tu cuerpo se vuelve un vehículo incómodo, que apenas toleras. Pero la recuperación genuina eventualmente exige una reconciliación con la carne que habitas, porque no puedes vivir perpetuamente desconectado de tu experiencia somática sin pagar un precio. Los traumas se almacenan en el cuerpo, las memorias se inscriben en los músculos, las emociones no procesadas se cristalizan en tensión física, y sanar implica volver a habitar tu cuerpo, volver a sentirlo, volver a confiar en sus señales. Esto puede requerir años de trabajo deliberado, aprender a respirar de nuevo, a relajar mandíbulas permanentemente apretadas, a soltar hombros que se han endurecido en una postura defensiva crónica. Es reconectar la mente con el cuerpo, después de una guerra civil interna, donde ambos peleaban en bandos opuestos. Existe un fenómeno extraño que experimentan muchos sobrevivientes, la sensación de estar viviendo tiempo prestado, como si deberías haber muerto, literal o figurativamente. Y todo lo que viene después es un bonus inesperado. Esto no es morbosidad ni pensamiento suicida. Es más bien una conciencia de que cruzaste un umbral del cual no todos regresan. Conoces personas que no sobrevivieron crisis similares, que se perdieron en sus adicciones, que nunca salieron de su depresión, que eligieron terminar su historia prematuramente. Y el hecho de que tú estés aquí, leyendo estas palabras, pensando estos pensamientos, tiene algo de milagroso y arbitrario simultáneamente. Esa conciencia puede generar una extraña ligereza. Si esto es tiempo extra, si ya pasaste por lo peor y sobreviviste, entonces ¿qué más puedes perder? ¿Qué miedo puede ser más grande que el que ya enfrentaste? Esa sensación puede traducirse en valentía para experimentar, para arriesgar, para intentar cosas que antes te parecían imposibles, no porque te hayas vuelto temerario, sino porque has recalibrado completamente tu escala de riesgos después de haber estado en el fondo. La prueba más dolorosa del alma te enseña algo que ningún libro puede transmitir, que eres simultáneamente mucho más frágil y mucho más fuerte de lo que imaginabas. Más frágil, porque descubriste cuán fácilmente puede romperse tu mundo, cuán rápido puede desmoronarse tu sentido de ti mismo, cuán vulnerable eres ante fuerzas que no controlas. Más fuerte, porque descubriste que incluso roto puedes continuar, que incluso en pedazos sigue siendo algo, que hay en ti un núcleo que resiste cuando todo lo demás cede, y sostener ambas verdades sin resolverlas en una síntesis reconfortante, es la esencia de la madurez postraumática. No eres invencible, pero tampoco eres tan quebradizo como temías. Eres exactamente lo que eres, humano, limitado, capaz de sufrimiento inmenso y de resiliencia improbable, digno de compasión y responsable de tu propio devenir.